Bueno, ¿dudas? ¿No? ¿No? ¿Todo en orden? ¿Sí? Bueno, ok. Bueno, vamos a ver, estamos hablando soberanía, no vamos a repasar todo. Estamos ahorita en concreto hablando cómo es que opera la salvación, qué es la salvación. Justamente empezamos a hablar acerca de que es Dios, de Dios es la salvación es de Él y Él la otorga a quien quiere como quiere. Él ha establecido los medios, Él da esa salvación como una gracia, es decir, como un favor no solo inmerecido, sino como dice Carballosa, desmerecido. Si nos podemos acercar a Él, si podemos invocar su nombre, si podemos clamar y obtener respuesta, no es más que su misericordia. La palabra revela con toda claridad que no hay ninguna obra en nosotros, ninguna bondad en nosotros que sea aceptable al Padre, sino simple y sencillamente su gracia. ¿Para qué? Para que Él sea quien lleve toda la gloria. Empezamos a ver cómo opera la Trinidad en la salvación. Vimos cómo se trata de el Padre hace una elección y predestina a su pueblo para vida eterna. Hablamos de que esa elección, es meramente soberana, totalmente pertenece a Dios. Sabemos que no es una elección, arbitraria, porque Dios siempre actúa con todos sus atributos al mismo tiempo. Cuando hablamos en algún momento acerca del mal y vimos cómo siempre hay una razón atrás de lo que nosotros podemos percibir. Pero Dios actúa, Dios es soberano, Dios es bueno, Dios es amor y siempre actúa con esos atributos, todos al mismo tiempo actuando. Vimos cómo Dios lleva a cabo esa elección, Dios ordena para vida eterna, Dios se reserva un remanente, nuevamente por gracia, nadie se puede jactar por ello. Hablamos también que esa fe y ese creer del griego implica necesariamente un dejar, un descansar en Dios, más allá que en nosotros mismos. Vimos cómo incluso con Elías vimos el ejemplo de que Dios preservó a 7,000 y esos 7,000 los preservó. Más bien esos 7,000 no doblaron rodilla porque Dios los preservó y no fue al revés, ¿sí? Siempre la fe, siempre el actuar justo no deriva del hombre, sino deriva primero de la obra que hace Dios en nosotros. Y eso lo vimos hace 2 estudios, y en el estudio anterior comenzamos a ver lo que es la obra de nuestro Señor Jesucristo, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo y su obra efectiva, completamente efectiva para llevarnos a salvación, y que por eso llevó a decir en la cruz tetelestai, es decir, consumado es. Pero si bien es efectiva, es limitada. ¿Y a quién está limitada? A su pueblo. Sabemos que es una doctrina difícil muchas veces de ver en nuestros corazones, pero la Biblia claramente lo señala. Habla de que, vimos cómo va de la mano la obra de nuestro Señor Jesucristo con la elección del Padre. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre. Todo lo que hace el Hijo lo hace porque el Padre lo envió. Y por ende no va a salvar ni un alma más, ni un alma menos. ¿Sí? Vimos cómo la Biblia es constante en manifestar acerca de la salvación y la redención de su pueblo, no de todos. Habla de muchos y no de todos, no de toda la humanidad. Hablamos también de la naturaleza de la expiación y cómo esta expiación aplica únicamente a su pueblo. Hablamos de la obra sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, cómo su obra intercesora se limita a su pueblo, ¿sí? Y hablamos incluso cuando nuestro Señor Jesucristo refiere a sus ovejas, no refiere incluso a las ovejas que tendrá, sino a las ovejas que ya tiene, ¿sí? Ya son, ¿por qué? Porque ya son desde la elección, desde la eternidad pasada, ¿de acuerdo? Y empezamos a hablar acerca de algunos textos que parecen indicar lo contrario. Vimos cómo en 2 de Corintios 5:14 la referencia a todos no se refiere a toda la humanidad, sino a todos sin distinción. Mismo caso es el caso de 1 Timoteo 2:5-6 y de Hebreos 2:9. Vimos cómo en estos casos, cuando la Biblia refiere a todos,
y en otros textos también se hace esa misma implicación, es porque los judíos tenían una preconcepción de que la salvación era únicamente para los judíos y no era para toda la humanidad, para los gentiles. Obviamente incluso eso fue chocante para ellos, porque finalmente Dios les había dado esa encomienda de ser esa nación a través de la cual la salvación entraría para todas las naciones, como lo prometió Abraham, pero no lo hicieron, no lo llevaron a cabo. Lejos de llevar el mensaje de redentor de Dios, el mensaje de ese Dios único y verdadero a todas las naciones, fueron sectarios en el sentido de que despreciaron a los gentiles, despreciaron a las otras naciones. Incluso el propio Joel, cuando Dios lo manda a predicar a Nínive, una nación impía, vemos el corazón de los judíos al decir, representado en Joel, que decía, ¿cómo a ellos, no? ¿Cómo a esta nación impía, que no es judía, va a haber salvación? Y de ahí parte... Jonás, perdón, sí, no Joel. Y de ahí vemos cómo deriva el versículo de Jonás 2.9, en donde se habla claramente que la salvación es del Señor. ¿Sí? Entonces, ¿queda claro? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Sí, adelante. ¿Cómo entenderíamos la gloria del Señor? O sea... Una forma de entenderlo es la manifestación completa de todos los atributos de Dios. Es algo insoportable para el hombre. La única forma en que lo pudimos soportar o que lo pudo soportar un ser humano fue a través de su gracia, cuando vino y se encarnó en Jesús. Vemos otro caso, por ejemplo, en el caso de Moisés, que le pide Moisés a Dios que le muestre su gloria, y le dice Dios, no, si me ves mueres, ¿no? Entonces solo le deja ver sus espaldas, ¿no? Entonces, nosotros, lo que se entiende como la gloria de Dios es todos los atributos de Dios manifestados al mismo tiempo. Algo que sería insoportable, algo que nuestro cuerpo mismo no podría soportar. Curiosamente hay, pues, iglesias, si le queremos llamar así, que hacen una mofa realmente de todo ello, cuando hablan de que cae polvo de oro y esa es la gloria del Señor. Es claro que no tienen ni idea de lo que están hablando. ¿Ok? Todos los atributos, perdón, todos los atributos de Dios manifestados. Cuando Pablo habla del aguijón y que le pide a Dios que se lo quite y le dice, bástate de mi gloria, ¿es eso? Bástate mi gracia. Bástate de mi gracia. Mi gracia. Ahí le está diciendo, se debate, no se sabe con ciencia cierta qué era lo que el aguijón de Pablo tenía algo que... Lo que yo he visto que los teólogos concluyen es finalmente algo que llevó a Pablo a ser humilde, porque la revelación que recibió Pablo fue tremenda. Entonces, ese aguijón de su carne, fuera alguna persona, fuera algún espíritu, no se sabe, o alguna enfermedad, lo tenía, o algo que lo acusaba, ¿no? de su pasado, no se sabe, pero finalmente eso lo llevaba a tener una actitud humilde ante Dios. Y por eso es bástate en mi gracia. ¿Pero por qué? Porque ya había obtenido la gracia de Dios. ¿Sí? Ahí la gracia de Dios, ¿cómo lo aterrizaríamos? El favor inmerecido de Dios. El favor de haber elegido a unas personas aun cuando no lo merecían. Exactamente, esa es la gracia salvadora. Ajá. Hay una gracia común. La gracia común es para... Exactamente. Exactamente. Okay. Y la gracia salvadora es la que Él derrama sobre las personas, sobre su pueblo, para llevarlas a ese propósito eterno para el cual las determinó. Okay. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Dudas? ¿No? ¿Comentarios? ¿No? ¿Quejas? Todavía no. Ok. Bueno, sigamos con aquellos versículos que parecen indicar lo contrario, de que no se trata de un sacrificio limitado únicamente para su pueblo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Vimos varios acerca de cuando se refiere a todos. Ya espero que haya quedado aclarado que ese todos no es toda la humanidad, no es todos sin excepción, sino es todos sin distinción. ¿Sí? Segunda de Pedro 3:9.
Segundo de Pedro, ¿no? 3:9. Está casi al final. Antes de Apocalipsis está Judas, antes las cartas de Juan y antes Pedro. Dice la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Ya están ahí? Sí, ya. ¿No? Dice la palabra. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. De repente, algún arminiano dice, mira, ¿ya ves? Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos vayan al arrepentimiento. Pero si ese fuera lo que realmente dijera este pasaje, ¿qué hacemos con Isaías 46:11? Dejen algo ahí, un separador ahí. Isaías 46:11. Perdón, 46:10. Al final lo podemos ver. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Tendríamos un problema al conciliar estos dos versículos, porque por un lado dice Pedro que Dios no quiere que nadie se pierda, no quiere que ninguno perezca. Y por el otro lado, en Isaías vemos que Dios hace todo lo que quiere. Si esta palabra de Pedro implicara lo que los arminianos quieren decir, tendríamos un problema con la soberanía. Porque Dios hace lo que quiere y lo que quiere lo lleva a cabo. ¿Se acuerdan que lo hemos visto a lo largo de este atributo? Entonces, ¿cómo podemos conciliar esto? La razón es muy sencilla. Todos o que nadie se pierda se refiere a un grupo reducido. ¿A quiénes? Juan 6:36. Exactamente la misma idea. Juan 6:36 a 39. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. A ellos se refiere. De ese grupo que el Padre le da, al Hijo, es de ese grupo que nadie quiere que se pierda. A ese punto es a lo que se refiere Pedro. Entonces, hay un grupo reducido de seres humanos que son los elegidos del Padre. Ahí vemos nuevamente la relación que hay entre la elección del Padre y la obra salvadora del Hijo. ¿Por qué? Porque dice, no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Ok? Entonces, segunda de Pedro no refiere a la salvación universal. No puede ser el sustento de esa doctrina. ¿De acuerdo? Acuérdense que tenemos que interpretar la Biblia íntegramente. No podemos sacar los versículos de contexto para decir lo que nosotros queremos que diga. ¿Sí? ¿Queda claro? Ahora, ¿qué pasa con todo el mundo? Muchas veces se dice que justamente Jesucristo vino a salvar todo el mundo. Vamos a ver, Juan 1:29. Está Juan Bautista, está bautizando, le habían preguntado los fariseos quién era él, por qué bautizaba, y él estaba anunciando que él era el que había de venir para preparar el camino del Señor, y cuando ve a Jesucristo, vienen estas palabras. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si nosotros vemos este versículo, podría parecer contrario a la doctrina de la que venimos hablando. Porque por un lado hemos visto que vino a dar la vida por todos, por su pueblo, pero aquí dice,